me extenderé un poco más en los agradecimientos y en desnudarme un poco más todavía de lo que he hecho en la novela, pero quiero, de entrada, insistir, pediros disculpas por el retraso y anunciaros que antes de que hagamos la presentación del libro, que será también, intentaremos hacer una conversación en torno a la novela, pero algo más. Y, repito, agradeceré muchísimo vuestra presencia y explicaré lo que para mí supone este día y el final de esta novela y un poco su génesis. Antes de las 2 de la mañana hemos terminado. Pero antes he querido que ilustraran este encuentro en torno a la Sierra Minera, pues alguien que es muy de esta tierra, a quien yo admiro profundamente, una cantaora de aquí, que sabe muy bien lo que es este arte y que es un poco heredera también de parte de lo que se cuenta en La maldición de la Casa Grande. Vamos a escuchar, antes de empezar el diálogo, a Encarnación Fernández y a su hijo Antonio Muñoz Fernández, a la guitarra. Intentar poner el foco bien para que se y así muy... Bueno, buenas noches, se puede decir buenas noches. Ya empezamos con un rato. Tengo aquí dentro una que me deja sin resuello y me mata a poco ay
soy de Murcia y no lo niego. Que vivo en Cartagena. Cuando me acuerdo de ti, llorando cuento mi pena. Ay, en la carretera, que los mineros son leones. Bajan a la mina enjaulados. Que los mineros son leones. Trabajan entre peñones y mueven ese purtao.
El flamenco, como elemento artístico que se asienta en esta tierra, se asienta aproximadamente un poco antes del tiempo que narra la maldición de la Casa Grande. Pero está muy presente también un poco la banda sonora de esta novela. Voy a pedir que suban aquí conmigo María Dueñas y Paco Bernabé. Bueno, sí, sí. Bueno, antes de nada, ya he dicho antes, muchas gracias. Voy a ser breve contando algo que para mí es importante contar hoy. Estoy en uno de los días más felices de mi vida y por eso estoy un poco más nervioso de lo que habitualmente me pongo cuando hablo en público, que es mucho. Aunque uno puede decir, a ver, este trabajo no. Hace 11 años, yo vine aquí por primera vez con Sandra y vine porque ella me invitó, me dijo, debemos ir a conocer el Festival del Canto de las Minas con unos amigos, Carmen y Ángel. Tenía curiosidad, yo hacía tiempo que tenía buena relación, era buen colega de Cigala y el flamenco yo lo conocía pues de alguna referencia, de pasar algunas noches con Cigala, que imaginar, y en un lugar, un local en Madrid, se llama Carcamomo. Vine ese año y ese año me enamoré del flamenco. El alcalde, que era Manolo Sanés, me echó un órdago. Yo le dije, no tienes lo que hay que tener para invitarme a hacer el pregón el año que viene. Y me dijo, el año que viene haces el pregón. Y al año siguiente hice el pregón. Con un cambio en medio de gobierno municipal que me procuró un primer desencuentro con este amigo que tengo a la izquierda, que es el responsable de que yo esté aquí, evidentemente. Pero que el desencuentro se terminó convirtiendo en una amistad que ha durado, que ha crecido, que ha propiciado que en momentos difíciles de mi vida profesional, pública, él me defendiera, echándole mucho valor, pero sobre todo que me ha proporcionado la excusa para un trabajo que hoy me trae aquí, para celebrar con vosotros lo que Dios el día más feliz de mi vida. Por lo tanto, quiero, en primer lugar, hacer referencia pública a Manolo Sanés, sin que él le hubiera echado valor, encargarle a este tío el pregón. Yo no me hubiera enganchado como me enganché al Festival del Canto de las Minas. Y salió un pregón muy curioso, que yo recuerdo el titular, me parece que era la verdad, al día siguiente, el hombre que cambió a Eric Clapton por Paco de Lucía. Y yo lo que conté en el pregón fue la evolución, mi evolución en materia musical en ese terreno. Aquello me cambió la vida. Bueno, hoy estoy celebrando una especie de liturgia de segundo cambio de vida en la Unión. El tercero va a ser empadronarme en la Unión. Entonces, quería contaros esto, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y tu vínculo con la Unión? Mi vínculo con la Unión ha sido el flamenco. Y mi conocimiento y mi amor al flamenco me ha llevado a conocer la mina, a verla de cierta distancia, pero con algo de admiración. Y una noche de verano, una cena antes de la gala, no recuerdo quién me actuaba, a lo mejor tú te acuerdas, María, tú. Estábamos cenando. La María sería Saravara o así. Estábamos cenando en el Vilagrero, ¿no? Agosto del 14. Agosto del 14. Y entonces el alcalde nos contó una historia que le había contado ese mismo día la viuda de un minero que había muerto hacía tiempo y que había conocido a un personaje del que yo jamás había oído hablar, que era el tío Lobo. Y nos contó esa historia y alguna más. Y conocí un personaje
de una inmensidad literaria tremenda. Fantástico. Entonces dije, estaba mirando a María. María, ese es tu personaje para tu próxima novela. María fue tan amable que me dijo, no, yo estabas escribiendo la templanza. Y empecé. Al día siguiente, María, me le cogí con tantas ganas que nos tomamos un café y al cabo de palo se me regaló el libro con la biografía de José María. Y ha sido mi primera fuente a la que he tirado. Dicho lo cual, entenderéis por qué hoy están aquí dos amigos a los que debo esto. María es la escritora más importante en este país, la que más vende, la que más... A ver, vamos a ver, podemos detenernos en júzgame importante. Las hijas del capitán están en ventas, yo veo por todos lados. O escribiste un libro que casi nadie ha leído que se llama... Entonces, el hecho de tener aquí a María Dueñas es algo que agradezco profundamente a la escritora y a la persona, pero especialmente a la amiga, y quiero decirlo en público, no solamente por ese primer pase y esa primera información, sino porque ella me aguantó pacientemente durante mucho tiempo, sobre todo al principio cuando no sabía por dónde tirar, y me dio una serie de consejos que no cumplí. Lo cual quiere decir dos cosas: o que la novela habría podido salir mucho mejor, o que yo soy un tipo extraño que le ha salido esta cosa dar y que como sigas trabajando igual no vas a poder hacer nada más. Yo te aseguro que la próxima, he sufrido tanto por no hacerte caso, que la próxima sí te voy a hacer caso. No me das. Gracias de verdad, María, gracias de verdad por estar aquí, por los consejos, por ser referente y porque... Pero es que en la nueva novela tengo alguna pista para otra aventura que quiero emprender. Vamos a ir lejos. Paco. Hola, Paco. Es fantástico, fijaros lo narciso que es uno, narcisista que es uno, que ellos son los que presentan la novela. Y hasta ahora el único que habla es yo. Eso me lo dicen algunos oyentes. ¿Qué narcisistas ustedes son? Habla de sí mismo constantemente. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias, Paco. De nada. Gracias por aquellos comienzos de nuestra amistad que fueron complicados, pero con una tolerancia y una disposición por tu parte superiores muy superiores a la mía, porque estaba muy cabreado. No. Está en la prensa. No, lo que pasó es que cuando... Hubo por ahí algún elemento que coordina. Claro, yo iba a hacer el pregón, cuando hay un cambio, a él lo que le llega por parte de algunas personas por ahí que fregan un poco es que lo que yo no quiero hacer el pregón porque ha habido un cambio de gobierno, Y que no había ningún compromiso. que no había ningún compromiso, se encarga otra cosa. Y yo me entero por la prensa. Que no voy a hacer el pregón. Y lo tenías preparado. Bastante, llevo un año por El apretón final llegó junio, vamos a decir la verdad. Sí, el apretón final llegó en junio, pero lo tenía muy pensado y trabajado, no, me tiré. Si hay aquí flamencos y saben lo que es Amor de Dios, que es la escuela donde, es importante, donde han estudiado algunos de los mejores en Madrid, llevaba bastantes meses ya preparando con un grupo flamenco en Amor de Dios aquel pregón, que no fue solo un pregón, sino que fue un espectáculo flamenco de alta calidad por los artistas y de dudoso recorrido por el grapador. Una performance, Una performance, absolutamente innovadora Una performance. en el mundo de los pregones del Cante de las Minas, si lo recordáis. Aparecía Juarra, un escenario, una esquina, luz blanca, y de repente él hablaba, se apagaba la luz, y aparecía un baile, un cante, y bueno, llamó mucho la atención, fue un pregonazo. No hablaba, la verdad no dijo de Eric Clapton a Pablo, dijo de Jimi Hendrix a Pablo. No, yo creo que era Eric Clapton. Jimi Hendrix, joder. En las hemerotecas, aquí puedo buscarlo. A lo mejor hay algún compañero aquí. Pero bueno, es igual. Y contaba la vida de un chaval pues, melenudo de los 80 en Madrid, movida, tal, y que el flamenco lo contaba él, le venía, que de qué iba eso era algo casposo, y cómo pues poco a poco el tipo pues Fue descubriendo. esa evolución. gracias a Sandra, y se le iluminó, le apareció la luz, y
bueno, y aquí lo tenéis, flamencólico de toda la vida. Y luego he estado, exacto, muy vinculado hacia el Festival del Cante de las Minas y he estado todo lo que he podido. En el Cante de las Minas eres la única persona que lo ha hecho todo. Menos cantar. No, perdona, pero diste unas pataditas cuando... No, pero eso bailar. Unas pataditas flamencas. Eres el único que puede presumir de que ha cubierto todos los papeles que el Cante de las Minas puede ofrecer. Tienes todos los reconocimientos que el certamen otorga. Y has sido presentador, has sido pregonero, has sido castillete de oro, has sido conferenciante, bueno, es que todo lo que se podía hacer. Todos los años de Juan Rasteño quieren hacer esto, venga. Esta es mi casa. Y para mí era muy importante culminar con éxito esta aventura. Empecé gracias a Paco y a María, y que tomé con mucho cuidado y mucha responsabilidad. Yo al principio empecé a acumular información. Gracias a la ayuda de algunas personas que están aquí y que están también en los agradecimientos. Empezaré por el profesor López Morel, que para mí era garantía de que no iba a escribir ninguna tontería, de que lo que se escribía ahí tenía un rigor histórico de la historia de la economía, y de hecho su libro sobre la Unión fue la segunda fuente después del de profesor, siempre se me olvida. Miguel. No, el profesor sí, no, pero me refiero a José Antonio Lorenzo Solá. Es el autor de la biografía de Maestre que consideré que me regalaste. Yo lo tengo ahí subrayado, imposible de Yo no me estoy devolver. acordando de quién es, me lo dio nuestro amigo que está por está aquí. Pecho. ¿Dónde está Penchete? Aquí. Ahí, ¿cómo estás? Él fue el que me lo Ahora dio comemos. y yo pasó un palo. Penchete me enseñó a mí el estandarte de Miguel Escucha, Zamarra. no me descubras. Pues creo que está en el museo, ¿no? Vale. Sí, está en el museo. Yo te di una foto de Pedernales, está en que Pedernales está en el museo, minero. Entonces, bueno, con él empecé con Juan Ignacio Fernández, que está por aquí también, cronista de Cartagena, historiador, que era el hombre que me facilitaba la primera documentación sobre Lobo. Y era también para mí garante de rigor en la historia. Es que no quiero dejarme a nadie. Vamos a la novela, que es lo que van a la gente a hablar. ¿Cómo van a decir esto? A ver, vale, bueno. Si tú eres el presentador, haré lo que tú me digas. No, eres tú, pero me vas enrollando mucho. Ahora referencia a todos, y si tengo que leer los agradecimientos e incluso pues, hacer alguna referencia a como Carlos o como Antonio o Juan Mariano, que me metieron en la mina, que no están aquí, por un olvido imperdonable, pues la haré también. Pero tiene razón. Y a lo mejor lo primero que vais a hacer, como todos los presentadores, di tú lo que tengas que decir de la novela. Y luego hablamos de la novela, porque os he de decir dos cosas. De los momentos más hermosos para mí, después de haber hecho este trabajo, que luego entraré, si me deja el presentador, en lo que me ha costado, más ha sido cuando mi hija, lectora impenitente, me dijo que no solo le había gustado mucho, sino que no reconocía ni a un escritor ni a su padre, sino a una mujer, porque el relato está contado en primera persona por una mujer. O cuando una mañana estaba en un avión y me llega un mensaje de María Doñas, haciendo un juicio que no repetiré por pudor, que quizá ella tenga la mayoría de repetir luego, sobre la novela. Y cuando alguien como Paco la lee y me dice también su impresión, a mí me da mucho miedo torear esta plaza, porque esta es la tierra de Zapata y porque aquí hay familiares que descienden directamente de algunos de los protagonistas de la novela. De hecho, no le he preguntado, me he dicho que se lo había leído y no le quería preguntar más. Pero también repetiré que es una historia de ficción que recorre personalidades reales, que es lo que me gusta, que retrata con toda la crudeza y realismo que he podido un universo, pero en el que no pretende historiar a nadie, ni historiar a ninguna familia, ni saldar cuentas, evidentemente, con nadie, sino simplemente hablar de personalidades, de impresiones y de lo que entonces era para muchos un infierno atroz. Paco, cuando quieras decir algo...
escucharte con atención y hacerte algunas preguntas. Y luego hablamos un poco de la novela. Bueno, yo creo que lo importante es sobre todo que hable María y Juanra, pero bueno, ya que estuve en el nacimiento de esto, aquella noche de Vinarero, cuando les conté historias del tío Lobo, a mí es un personaje que siempre me ha fascinado. Un tipo que llega a la sierra siendo un mozalbete con muy pocos posibles y que gracias a una inteligencia extraordinaria, a un corazón absolutamente despiadado y a una fuerza de voluntad que movía montañas, es capaz de levantar el imperio más grande que han conocido los siglos en esta tierra, pues indudablemente dices, joder, este tiene algo. Este hombre tiene algo. Y ocurrió pues que, pues, por circunstancias de mi vida, pues tuve la fortuna, como no sé si Juan lo ha dicho, pero hay muy poca documentación sobre la vida de Lobo, a pesar de la trascendencia que tuvo. Era un tipo que movía la bolsa de metales de Londres, de bolsa de minerales, desde aquí, desde por mano. Era capaz de manipular los precios al alza, a la baja, y por supuesto tener a todos los mercados europeos a sus pies. Pero como digo, yo tuve la suerte de, por tradición oral, llegar a conocer a dos personas que tenían información directa. La primera, de 15 años, por 2003, pues un día, de repente, en el despacho que tenemos mi hermano y yo, aparece una señora que me dice que se llama, perdone, me llamo María Teresa Zapata Maestre y soy bisnieta del tío Lobo, la marquesa de Villalba de los Llanos, en persona. La hija de Miguel Zapata Echeverría, nieta de Miguelito Zapata. Llegó porque tenía constancia de que su bisabuelo pues tenía aquí muchas propiedades, en Extremadura hace mucho tiempo, y a investigar a ver si quedaba algo. Bueno, pues os diré que en el año 2003 todavía fuimos capaces de localizar, en el registro de propiedad, más de 40 fincas a nombre del tío Lobo. Más de 40 fincas, que se dice pronto. Propiedades en Portmán, generalmente en la sierra. Y bueno, eso dio lugar a un contencioso, se llegó a un acuerdo con los actuales propietarios principales de la sierra, todos contentos. Pero ella, a mí me interesaba mucho la vertiente humana, me contó muchas historias del Lobo. Claro, las historias que contó una bisnieta de su bisabuelo. Todas del mundo del oropel, del mundo del poder económico, de la fuerza que tuvo ese personaje legendario. Y empecé a seguir la pista, hasta que tuve también la fortuna, un día distinto, muchos conoceréis a Iluminada Beltrán, profesora del Instituto aquí de Matemáticas, durante muchos años. Bueno, pues su madre, cumplidos ya los 100 años, fui un día, era yo alcalde de León, fui a felicitarla, y me cuenta una experiencia, fue la que les conté aquel día a Juan y a María, de su marido, que le había pasado en la calle Mayor de la Unión en el año 1905. La experiencia fue en la calle Mayor de la Unión. El niño, de 6 o 7 años, va de la mano de su padre. Viene el Lobo de frente. El padre se para. Don Miguel, ¿cómo está? Aquí, mi hijo. El Lobo lo mira, iba con la fusta en la mano y hace ¡flash! Le da un latigazo en las piernas al niño de 6 años. El padre se queda así. La reacción de salir a defender a su hijo, cuenta que 2 de los pistoleros del Lobo que iban detrás enseguida mano al cinto, parálisis total, pasan unos segundos y el Lobo le dice entonces al padre: Alfonso, no llora, es valiente. Y sigue su camino. Será buen minero. Será buen minero, lo puedo el libro después. Ese era el tío Lobo. Ese ser, ya os he dicho, no tenía corazón. Y si lo tenía, para su visitica, como cuenta Juan en el libro, una novela que yo, o sea, no es una novela graciosa. Ahora estamos riendo. No. Es una novela muy dura, mucho.
mucho. No me los eches para atrás. No, no, no. Pero es una novela que engancha. Es un novelón. De esto María sabe mucho más que yo. Yo creo que Juanra ha escrito, lo he dicho ya varias veces, la gran epopeya que necesitaba esta sierra minera de Cartagena ahora mismo. La necesitaba. Hasta el momento, obras menores, obras históricas, pero noveladas, que yo haya tenido conocimiento, solo una muy buena obra de Dioniso Martínez, Al oeste del Santo Espíritu, pero es una novela muy folkeriana, demasiado, desde mi punto de vista, muy introspectiva, muy del mundo del personaje, pero ella se esboza los primeros retratos de una época previa al Lobo, de la primera mitad del siglo XIX, 1840 y 1850. Pero faltaba adentrarnos en la segunda mitad del XIX, dar el salto al 20, y creo que Juanra lo ha abordado. Yo os digo que no os vais a arrepentir de leerla. Es una obra que lleva muchas horas de trabajo, muchos días de sufrimiento. Este señor se ha convertido durante los últimos 4 años en el último minero de la sierra. Se ha metido por todas las minas. Ha dormido a la intemperie en el bordel. Se ha paseado de arriba abajo, ha entrado en todos los archivos, ha hablado con los mejores expertos. Se ha empapado de lo que es esta tierra y lo que es su historia y lo que significa su idiosincrasia. Y te retrata los ambientes con es una película. Por cierto, yo creo que de aquí debe salir una película. Una película, una serie. Busca la rentabilidad, que sea mejor una serie que se venda a todo el mundo. Cuando tiene continuación. Cuando la leáis, él me dijo al principio de empezar a trabajar en la novela, cuando hablamos de esto, me dijo un día, dice, ya tengo al personaje del lobo. Digo, ¿quién? Antonio Banderas. Pues sí. No, pero hay otras sugerencias. Cuando la leáis, ya me diréis si el Banderas maduro actual no daría la talla. Bueno, yo creo que da bastante, sí. Si queréis que... Está bien. No, María, yo no sé si quieres apuntar alguna cosa. Yo solamente quería decir que estoy... Yo solo quería decirte, Juanra, y deciros a todos que estoy encantada, Marco también, de estar contigo, de estar con vosotros aquí hoy, porque de verdad que todo lo que ha contado Juanra es cierto, aquella cena, y entonces yo estaba trabajando con... Es que ahora que ha puesto Paco la fecha, el año, ya me cuadra más todo. Yo estaba trabajando en mi novela La Templanza, en la que el protagonista es un minero que trabaja en las minas de México, no tiene nada que ver con esto, se enriquece y vuelve a España. Entonces, cuando contó la historia, efectivamente, Juanra me dijo, para ti, dijeron, yo ya tengo otro minero, ya 2 no me caben, pero hasta ahí podemos repartirnos, y la minería es muy grande, y además es un mundo que me apasiona, porque está muy vinculado a mi familia, de otras minas, de otros sitios, pero tiene mucho que ver. Me parece que es un territorio mágico para escribir grandes novelas, y yo creo que tú lo has conseguido, Juanra. Y además soy consciente, porque lo hemos vivido en la distancia, pero en paralelo, de todo el proceso, lo que te ha costado, que te has dejado la piel, que me has hablado muchas veces de intentos. Recuerdo un momento que me contaste que iba a empezar con el entierro de Visitica, sí, y luego aquello no llegó. Al final no lo vemos Sí, no, vimos... Decía, estoy bloqueado, María, sí, estoy bloqueado. Yo le di mis mejores consejos, pero mis escasos consejos os los puedo dar porque todos los que escribimos sabemos que no hay una fórmula. Me hace mucha gracia cuando me preguntan en la entrevista ¿cuál es la fórmula para vender muchos libros, para escribir un bestseller? Y te dan ganas de darle con el abanico al periodista. ¿Cómo va a haber una fórmula? Si hubiera una fórmula estaríamos todos produciendo un libro al año y con vacaciones cada 6 meses en las Seychelles. No hay fórmula, no hay una rutina que sirva para todo el mundo, no hay un cuadrante donde te dé todos los datos exactos que tienes que seguir o un mapa de carreteras, en absoluto. Yo le di a Juanra los consejos que a mí me habían servido, pero indudablemente no todo es transversable. Mi manera de escribir arrastra la deformación profesional, que bendita sea por otro lado, que trae 20 años de vida académica anterior. Yo soy muy programada, soy muy estructurada, lo tengo que tener todo más o menos en la cabeza antes de empezar, pero eso no le funciona a todo el mundo. Yo intentaba que Juanra fuera por ese derrotero y estos del periodismo que van al segundo y con otra manera muy distinta y con otra dinámica mental y física muy distinta, no le sirvió. Y yo me alegro porque al final es encontrar tu voz y encontrar que tu intuición te lleve a donde crees que tiene que ir, utilizando los talentos que más o menos puedas tener en la cabeza. Entonces, que encontraras la voz y te llevara hasta el final, a mí me llenó de alegría. Cuando supe que ya estaba el libro
listo. Y además me llenó doblemente de alegría el leerlo, Juan. Y eso de verdad que te lo dije en aquel mensaje, lo hemos comentado después y te lo digo aquí públicamente. De verdad que me sorprendió muchísimo el libro, no porque no esperara calidad en él, pero esperaba un tono totalmente distinto. Esperaba otra novela, quizá porque había automáticamente y equivocadamente transferido que tus maneras de periodista iban a ser trasvasadas directamente a la novela y que ibas a tener otro ritmo, otro tono, otro estilo totalmente diferente. Y de pronto me encontré con una novela muy honda, muy literaria, muy de emociones, muy desgarradora en muchos momentos, muy de no ir a la acción en exclusiva. Este señor que hasta monta a caballo, yo pensaba que iba a ir trotando cada segundo. No, es una novela muy reflexiva, es sentida, es conmovedora en muchos pasajes y después estilísticamente además es arriesgada, juega con tiempos distintos, juega con voces distintas. Y como has dicho que te reconocía a tu hija, estoy totalmente de acuerdo con ella. Te metes en la piel de una mujer de una manera admirable. Eso nos notamos mucho las mujeres que escribimos, y las mujeres lectoras también, pero las mujeres que escribimos yo creo que más, cuando un chico escritor se mete en la piel de una mujer y hay veces muchas que chirrían muchísimo. Lo mismo nos pasará a las mujeres cuando lo hagamos al revés seguramente, pero de verdad que hay cosas chirriantes desde comportamientos físicos, manera de moverse y nos quedamos en lo externo, hasta pensamientos, emociones, reflexiones, sensibilidades que resultan difíciles de captar, que las mujeres lo tenemos más fáciles, tenemos esa corriente de complicidad, pero para los hombres es más difícil. Y tú en ese sentido, no te pilla una, ¿eh? Mira que a ver si yo le pillo en algo de esta broma. No, ninguna, en absoluto. Se mete en la piel de María la Guapa con una hondura y con una sinceridad y con una manera de posicionarse hasta en el mundo, con una mirada de mujer admirable, formidable, de verdad que yo creo que has hecho un trabajo magnífico. No es una novela que se lea, la pueden leer en el verano y la van a disfrutar muchísimo, pero no es una novela facilona de estas que llevo a la playa, la saco un ratito, le doy 3 vueltas a la página y luego ya volveré dentro de un rato. Es una novela que hay que leerla con la mente despejada, con dedicación, es más casi de silla que de tumbona. Entrando en ella, línea a línea, palabra a palabra, porque de verdad que vale la pena de principio a fin. Y luego, claro, todo lo que cuenta de la historia de la mina, de la sierra, de la familia, es impresionante, pero yo me quedo sobre todo en la calidad literaria, ¿no? en esa capa de estilo, de estructura, de forma que es lo que más me ha llamado la atención por eso, porque yo tenía un prejuicio concebido que ha resultado totalmente distinto, que de otra manera a lo mejor habría sido una novela fantástica también, pero más en plan novela de aventuras, estaba pasando, el tío llega y el minero, tal, cual. No va por ahí el palo, en absoluto. Pero de verdad es una novela que la van a disfrutar muchísimo y es fantástica, y yo estoy deseando que llegue la segunda parte porque ahí tenemos tú y yo que hablar otra vez. Bueno, quería postillar a María dos cositas de lo que ha dicho. Quiero preguntarle si sufre también como yo. No, yo no puedo seguir hablando de tu libro. No, sigue, ahora te libro. Dos cositas que contaba María, y era la experta probablemente. El léxico, cómo los personajes cómo hablan. Este tío se ha documentado muy bien, ¿eh? Se ha ido a las fuentes. ¿Me contaste, creo que era la RAE o además fue María la que... No. ¿Qué institución era la que...? Eso, a ver, gracias. No he terminado. No, pero déjame que termine. La fuente para ese tipo de relato, de narrativa, son los escritores españoles del siglo XIX. Así hablábamos los españoles en aquella época y así hablan los personajes de Juan, o sea, que te perfectamente. Y luego, lo que hablaba María, a mí también me ha sorprendido muchísimo la capacidad de Juanra de escribir en primera persona en femenino. Como esta novela ha tenido muchas historias paralelas, yo aparte de hablar contigo, con Sandra he hablado mucho, porque no te llamaba a ti para no agobiarte. Sandra, ¿cómo va? ¿Cómo estaba? Pues una de nuestras últimas conversaciones que yo con la novela, ya dije, Sandra, pues tiene algo que ver en que Juanra sea capaz
de interiorizar el mundo femenino de esta forma, me lo negó en rotundo. Y sé que ha sido un apoyo permanente y constante tuyo, para que yo se lo está apoyando, está echando una mano. Ha sido él se ha encerrado, él ha sido capaz de entrar en el universo femenino, y de verdad, enhorabuena. Y mira, con lo machote que eres tú, me estás de pero ciertamente es digno de aplauso. La cercanía de gente notable hace que seas notable en algunos aspectos si es capaz de captarlo. Y he aprendido y sigo aprendiendo de ella. Pero eso ha sido... A ver, cuando yo me planteo la novela, yo quiero hacer una historia partiendo de la fascinación del personaje y el conocimiento del territorio. Me planteo una novela histórica. Pero según voy buceando en el personaje, Zapata, me va interesando más la personalidad. Cómo debía pensar, cómo debía sentir. Y ya que él sentía así, debía sentir así, de las anécdotas que me contaban, de lo que me llegaba, de la información que me pasaban, de la forma de actuar que él tenía, de cómo debía ser entonces la atmósfera emocional, perdón la pedantería, pero es un poco para que nos entendamos todos, que se vivía entonces. Y puestos en emociones, en la intensidad de lo que es la curiosidad por la condición humana, lo que tiene universal, a mí lo que me interesa de la literatura, lo que me gusta es eso, leo lo que me hace identificarme con los personajes. Y yo quería escribir una cosa que yo pudiera disfrutar leyendo. Entonces, en un momento determinado, con tanta información como tengo, que no puedo más, decido que lo que tengo que contar no puede ser una novela histórica, sino tiene que ser un relato personal, un relato en primera persona, de alguien que ha vivido eso, y que naturalmente el primero que eso es Lobo. Pero y empiezo a escribir historias de Lobo. Y Lola Cruz, que está aquí, que es mi editora, que es una de esas personas que tiene una paciencia infinita, y que, bueno, pues, se leía todo lo que le mandaba yo, incluso las cosas más infames. Claro, le mando unos tochos de monólogos de Lobo que son infumables. Y ella y Javier se los leen y muy cariñosamente, como tú, dicen, esto no hay quien se lo lea. ¿Por qué no intentas esta otra cosa? Y luego más, claro, los monólogos de Lobo es que era muy subjetivo. No, soy un tal... Es verdad, me acercaba a la mentalidad de él, ¿no? Especular, crear, porque también era una creación sobre la base de lo que él sabía, de lo que de él sabía, cómo podría sentir, cómo podría pensar. Entonces, decido que Lobo no puede ser. Entonces pienso en un arriero, pienso en un personaje que es Alfred Sullivan, un personaje de la novela, que es un ingeniero inglés, y eso nos puede acercar un poco a una mentalidad más parecida a la nuestra, pero es inglés. Bueno, de muchas cosas no se iba a enterar, no son ficción. Entonces, en uno de esos encuentros con mucha gente, y me van a disculpar porque he visto tantos que algunos no los recuerdo, pero bueno, de una casa de la Unión, una persona quizá esté aquí, que me disculpe, por favor, me habla por primera vez de una mujer que se llamaba María la Guapa. María la Guapa, que era de la Unión, y que era una mujer probablemente, pues, como su propio mote indica, pues con unas ciertas aptitudes físicas para una mujer guapa. Entonces, trabajó en la Casa Grande al servicio de los Zapata, en concreto para ser una especie de enfermera, aunque no lo fuera, de Zapata. Zapata tenía una enfermedad de la piel que se diagnosticaba como fuego pénfigo, que era una cosa bastante común en minas en América Latina, y además, no sé por qué, entre judíos, y eso se dice en un momento determinado en la novela, que es un mal de judíos. Y él lo adquirió aquí, tenía que ver con el mercurio, con la contaminación por mercurio. Y eso exigía una cura 3 veces al día. Y ella la contratan para cuidar. Entonces, cuando Juana Hernández muere en 1906, María se convierte en su amante. Y según me comentan, luego ya hay alguien más que me ha hablado de esto, llegaron incluso a vivir juntos.
no en la Casa Grande. Entonces, claro, digo, este es el personaje. Alguien de origen minero, porque su padre y su hermano eran mineros. De hecho, Zapata le decía que no quería que se acercara a su hermano por la casa porque no iba a trabajar nunca en su vida. Era un encanto. Bueno, la novela parece un poco en algunas cosas más amable porque termino cogiendo el efecto. Bueno, siguiendo por María. Entonces, se me ocurre que ese puede ser el personaje que cuente la historia. Primero porque recorre todos los estamentos de esa sociedad que yo quiero retratar. Viene desde abajo, se relaciona con los Zapata, termina conviviendo con él. Pero claro, necesito algo más. Le dije, ya te tienes que alejar definitivamente de la historia. Mantén los perfiles de los personajes, mantén los personajes en lo que tienen de atractivo, pero tienes que crear de María un personaje que haga todo ese recorrido, pero con una historia en la que hay un elemento de amor, hay un elemento motivador para toda la energía que lleva a poner en ese relato. Y luego además, claro, tiene una dificultad añadida. Es una mujer, tienes que prenderte el papel de una mujer. Pero yo me puse a ello porque eso me dificultaba más el dejarme llevar por el prurito profesional y ser objetivo. No puedes ser periodista, tienes que ser María. Entonces me meto en mujer. Y a partir de que yo decido, que lo cuenta ella, que cambia, yo le había hablado a María de muchas cosas, María Dueñas, de muchas cosas, de muchos comienzos, tal, no, al final tiene que ser ella la que cuenta una historia que ella ha protagonizado porque hay que dar a conocer la historia de Zapata. Alimentado también por otro elemento, que es que a mí me sorprendió mucho que este personaje tan importante, porque cuando empiezo a hablar, a averiguar cosas de él, me doy cuenta de su relevancia, haya sido olvidado. Yo imagino que tendría que ver con su propio carácter y con el hecho de que le eclipsara a su yerno, José Maestre, ¿no? Que fue mucho más importante desde el punto de vista histórico, político, social. Quizá, no lo sé. El caso es que eso es un elemento del que empiezo a tirar y construyo a partir de ahí la maldición, que tiene que ver con la propia vida de él. Y ella lo relata. Y al ser una mujer me permite también, me obliga a un ejercicio. Yo me convierto en mujer cada vez que me pongo a escribir la novela. Cada vez que me pongo a escribir y ella habla, yo me imagino que es el ejercicio que hacen los actores. Y repito mucho, y subrayo, y rompo, y borro, y vuelvo otra vez a las historias hasta que me quedan como yo creo que sentiría una mujer. Entonces, luego además hay otro elemento importante. En el universo que yo quería relatar y que aparece relatado, la mujer ocupa el papel más ínfimo, porque además de ser la parte baja de la pirámide, es la mujer del minero, la mujer de clase más baja, no solamente sufría las consecuencias de una contaminación emocional tremenda en ese mundo. El minero entraba de luna a luna o de sol a sol y el único ocio posible que tenía era el alcohol. Eso llevaba a la violencia, unas relaciones familiares muy complicadas en las que había también abusos y violencia. Claro, y además cuando el minero moría, ellas tenían muy poca opción. Mandar a los hijos a la mina o irse al café cantante. Esa es la tercera pata de la historia que quería contar. Porque la novela desmitifica un poco, sin quitar valor a los comienzos del flamenco aquí, se cuenta el ámbito en el que ese flamenco se produce, que son los cafés cantantes, que eran algo más que cafés cantantes. Eran digamos, lugares de prostitución. Entonces, María recorre todos esos territorios y además es mujer, por tanto lo cuenta desde la posición más vulnerable y al mismo tiempo le permite ser más valiente. Y luego eso, a medida que yo voy construyendo la novela, me doy dando cuenta de que si yo estoy buscando la condición humana en lo que tiene de universal, pues hay cosas que pasan aquí que siguen presentes. Y cuando yo estoy haciendo la novela no había... existía lo de la manada, porque fue en 2006, pero no se había producido la movilización que ahora se ha producido. Esta novela es un poco anterior, casi contemporánea, pero viene a explicar que hace 130 años pasaba lo mismo y que hay cosas pendientes. En ese sentido, si es una novela, no es feminista, pero sí es muy feminista. Y mi personaje María Guapa es una manera de huir
del rigor del historiador, que no lo soy, y del rigor del periodista, que no quería ser. Y luego, te iba a preguntar, yo he sufrido mucho escribiendo. He sufrido mucho, no solamente porque me ponían un papel que no era el mío, sino porque estaba en el territorio. Yo creo que hay dos personas que lo saben mucho de mis inseguridades, bueno, tres. María primero, después Nora Cruz, que le da una paliza, y Sandra, que sabía que decía, pero no lo puedo sacar adelante, no puedo. Yo imagino que ahora ya no, pero en las primeras deberías sentir un miedo atroz. No, Juan, yo soy prófugo. Pues estoy destinado. No, yo al revés. Yo si sufriera no podría escribir. Pero vamos a ver, no, un momento. Cuidado, si ponemos en la balanza, pero hay momentos en que dices, "Joder, que no consigo contarlo". Pero sí, hay días mejores y hay días peores. Yo... Pero yo no desespero, entonces porque yo creo que las cosas al final tienen que salir, ¿no? Las tienes ahí, las tienes. Hay veces que tú quieres encontrar la solución inmediata y no va a venirte, pero están ahí en barbecho y las vas dejando. Entonces yo en ese momento cambio a otra cosa, me vuelvo a documentación o vuelvo a repasar algo anterior y lo dejo y ahí está. Y luego en el momento más insospechado te va a salir. Yo suelo salir a andar por las mañanas, a caminar antes de empezar a escribir. En los días en que estoy encerrada escribiendo. Y hay muchas veces que me viene de pronto la solución a algo a lo que yo le he dado muchas vueltas y que he decidido apartar de la cabeza en el momento. Me puede venir conduciendo, pero la obsesionarse no lleva a nada. No, sí, más obsesionarte es creer que no lo vas a hacer. No, sí lo vas a hacer. Siempre Pero, vamos a ver, entonces tú no te pones a escribir. ¿De qué manera he podido escribir esta novela? Pues trabajaba en la radio. Antes, fue un tiempo en el que yo estuve en el paro. Por cierto, que déjame que aproveche para agradecer que yo estuve en el paro por una decisión política. Yo también. De un partido. Del partido que este señor, aquí, en la Unión, en público, elogió mi trayectoria profesional y dijo a su partido que sería incluso. Si es que claro, no es tu partido que te ha quitado. Bueno, ¿dónde está? Cuéntanos, Juanra, entonces tú con las horas que estás... Eso es. Con la madrugada que te pegas. ¿Cómo ha sido? Vamos a ver. A mí, el profesor López Morel me decía, hasta que no te pongas en serio a escribir horas todos los días, no lo sacas. Yo le decía, no, es verdad, así me pongo. Y de vez en cuando me mandaba un correo. Miguel Ángel, ¿te has puesto ahora a escribir? ¿Te has puesto? No. Mira, pues estaba encima. Y claro, yo iba escribiendo a trompicones. Había momentos cuando estaba aquí que me ponía intensamente. Ojo, ese día, en la sierra, cuando nos hemos recorrido con Juan el pobre, que se le rompieron los zapatos. Y menos mal que luego le llevamos a comer al Mar de Cañas, y dijo, me ha compensado. Que es muy me le gusta mucho la comida. Se le rompieron, pues, estuvo echando pestes. Recorrimos la zona, vimos las minas. Yo recorrer la zona con Miguel Ángel López Morel es una maravilla, porque conoce todo y sabe hasta lo que hay en la tierra, de qué color, pues es un metal de tal, y eso es un... Bueno, entonces no escribía. Hasta que llega un momento en que yo tenía, después de empezar muchos comienzos, muchos tal, no sé qué, tal, había hablado con Carlos, que estará con Ferran, que tendrá con... Entonces escribí las primeras 100 páginas de lo que puede ser una cosa aproximada que no me quedó mal. Y se lo mandé a Lola, porque claro, Lola me decía, no, yo ya cuando que iba a ver, bueno, la semana que viene te mando más cosas, y la semana que viene y no mandaba más cosas, entonces no mandaba cosas, y le mandé 100. Y yo no sé si por decirme, venga, a ver si la terminas ya, macho, o porque de verdad le gustaron, yo creo que de verdad le gustaron, me dice, está muy bien, tira para adelante. Y entonces yo acudo, ya, si me siento seguro, si no, no me hubiera atrevido a hacerlo, ni de coña, a una de las personas también fundamentales, y no os podéis imaginar cuánto, en que yo haya terminado esto. Palmira Márquez, de la agencia Dos Pasos, a quien conocía a través de su marido, porque había sido delegado del gobierno de Asturias en Madrid, bueno.
Entonces yo me atrevo, le hago una consulta por otra cuestión que tenía que ver con otro libro que era el Diario de Vida, que es una cosa que hicimos para la Fundación, con Alienta Editorial, que son entrevistas a supervivientes de cáncer, como primer paso de una escuela de supervivientes, que es una medida que hemos puesto adelante con la Fundación Sandra Ibarra de Sonido frente al cáncer. Y son entrevistas motivadoras, que inspiran, y nosotros teníamos una negociación con Alienta, y yo le llamé a Palmira, le dije, oye, esto está bien llevado, tal, no sé qué, podemos ir, y de repente he suelto un manuscrito. Le digo, ahora te lo lees, y dime qué te parece. Claro, ella, lo diré yo, lo puedo decir, ¿no?, que le llega y le dice, oye Miguel, claro, ¿qué hago yo con esto? Porque no es amigo, no sé qué, si está, diré, pues vamos, la conozco ya suficiente como para, si eso no está bien, me parece que no está bien. Y no solo me dijo que le había gustado mucho, sino que se convirtió en mi agente literario. Y es mi agente literario, gracias pasos. Arturo Pérez Reverte me dijo en una ocasión que lo que tenía que hacer, era que te pones a escribir, tienes que hacer dos cosas. No entregar cuando te diga la editorial, sino cuando decidas tú, y conseguir un agente literario. Dije, un agente literario yo. Tenía lo primero, porque lo segundo yo llevo años haciendo. Por cierto, que Arturo, yo lo cuento aquí también, le dije aquí en la audiencia, oye, estoy escribiendo esto y tal, tiene que ser vuestra. No escribirás tú sobre Lobo, ¿no? Y me dijo, casi con estas palabras, no, creo que fue una forma muy elegante de dar el paso. Los personajes, tú no eliges a los personajes te eligen a ti. Y a mí Lobo no me ha elegido. Tranquilo. Imaginaos que Arturo Pérez Reverte o María, pero ya María no la iba a hacer, escriben sobre Lobo, que no puedo olvidar. Luego Arturo me ha confesado también, las primeras personas después de Palmira, que me ayudó muchísimo, igual que Lola a la hora de ir cerrando el original, Arturo fue junto a María, a Lola, a Palmira, a Paco y a Juan Ignacio y a Carlos, los primeros que mandé, bueno, y al profesor López Morel también, que mandé la primera parte. Cuando López Morel me dice, está bien, hostia, cuando Juan Ignacio me dice también que va bien, digo, no va mal la cosa, porque el tema literario lo tenía más o menos resuelto, pero el tema técnico me preocupaba mucho y estaba... Y Arturo me dijo que lo leyó, tardó mucho en leerlo, o por lo menos en decirme que lo había leído, igual que María. Yo me tiré 2 semanas, ¿verdad, Lola? ¿Verdad, Palmira? Dijo, no me han dicho nada, me ha gustado, qué espanto. Y me dijo Arturo que, me dijo literalmente, macho, has hecho una novela de las que yo no se escribe. Una de las novelas que no. Y luego, varios días después, en la terraza de Madrid, me dice, yo creía que ibas a hacer lo mismo que ha dicho, creía que ibas a ser una novela así de periodista, una cosa y tal, pero no, es una novela, y ahí voy a lo que decía antes, la forma en que la he escrito. Yo solo podía escribir la novela para mí de una forma realista, aunque fuera ficción, y era contarlo como se contaba entonces, como ella lo hubiera contado. Y eso ha sido casi más duro, más complicado que meterme en el papel. Eso ha sido muy complicado. Por eso he sufrido, por eso te decía lo de sufrir. Yo he gozado mucho cuando, a ver, hay momentos, y eso no lo olvidaré nunca, cuando acabo el párrafo final del parto, del capítulo del parto, digo, perdón, qué bonito me ha quedado. Nada más me vais a permitir que lo lea, no me resisto a leerlo por pura vanidad, al final un escrito por vanidad. Pero de esos momentos hay muchos, pero hay muchos otros en los que quiero contar como lo quiero contar, pero no me sale, porque me sale rápido, ágil, me sale de periodista, y ahí es donde yo sufría. Cuando no conseguía encontrar la cadencia y cuando no conseguía encontrar las palabras. 251. Este ha terminado de dar a luz
María, de un hijo de Joaquín Zapata, que es parte de la ficción, del hijo de Joaquín Zapata, que era hijo de Miguel Zapata, que había muerto, después de que él ha muerto. Y así leyendo, probablemente después de muerto. Y después de que ha dado a luz en unas condiciones pues, casi surrealistas, con dos personajes de los más, para mí, entrañables, de las dos mujeres más singulares de la novela, describe el parto, y ya cuando tiene al niño en el pecho, dice, lo digo porque es que recuerdo perfectamente aquella madrugada que era una novela, cuando terminé. En ese momento dichoso, solitario e intenso, me llegó de repente el soplo de un recuerdo, como un viento del pasado que se hubiera mantenido en aquel lugar durante meses, y vi frente a nosotros la sonrisa luminosa de Joaquín, y los tres celebramos aquel instante de luz irrepetible. Porque ella tiene el niño en el mismo lugar donde tenían sus citas clandestinas. Naturalmente, una mujer de extracción minera y el hijo del poderoso Zapata no podían verse a la luz del día. Entonces, Zapata paga a otro personaje de ficción, que es de los interesantes, una medio bruja, que es Esperanza la gitana, tiene un mesón en el puerto, y le paga para que sea el lugar donde se encuentran. Entonces, el niño nace precisamente allí. Pero hay muchos momentos en los que yo lo paso muy mal. Ya cuando entro en la disciplina de escribir 3 horas al día, que la única forma de hacerlo es, nuevamente, no tengo que madrugar mucho respecto a otros años. Con levantarme a las 5:30 de la mañana, vale. Entonces, escribía de 3 a 6 de la mañana, todos los días, de una manera absolutamente disciplinada y militar, porque si no, no lo sacaba. Claro, porque cuando intentaba escribir por la tarde, después de dormir la siesta, me dormía al tercer párrafo, porque yo soy muy pesado escribiendo, escribo muy lento. No, bien, escribo rápido, cojo rápido la idea, la pongo rápido, porque eso es la virtud del periodista. Pero claro, cuando he escrito muy rápido, es el esqueleto del que tú me hablabas. Yo en vez de tener el esqueleto de la novela, tengo el esqueleto del capítulo, y la idea del siguiente y del anterior. Hasta que llega el editor o la editora y me lo desordena y me lo pone mejor. Pero lo escribía rápido y luego volvía sobre ello, y muy lentamente. O sea, yo una vez que tenía la idea, el recorrido del viaje, y el idioma, el lenguaje, volvía. Entonces iba al párrafo, y a cerrar, y terminar. Y había veces y ha habido, pues, si la novela tiene unas, ¿qué debe tener en palabras? 500, 600.000, por ahí más o menos, ¿no? ¿Más? ¿En palabras? Menos, no, en caracteres. En caracteres, sí. Pues debo haberme cargado un 20-25% en todo el proceso. Que no me gustaba, que no me encontraba. ¿Pero sobre la marcha o después? Algunas veces lo perdía. Le daba la tecla equivocada y se me borraba un capítulo después de 2 noches de trabajo. Te lo juro que me ha pasado. Mira, no, además, lo diré. El final de la novela está escrito muchas veces. Los 2 últimos capítulos. O sea, el último capítulo, que se llama como el primero, y el epílogo. Está escrito muchas veces. Pero la última vez que lo escribí fue porque lo borré al dar el acceso al revés. Y me había quedado fantástico. Me había quedado un final brillante. Pero tuve que volver a rehacerlo y bueno, me llevó mucho más de lo que era necesario, pero lo conseguí sacar. Luego, durante ese tiempo, decía, me preguntaba, ¿dónde? Pues trabajaba por la noche. Y la última semana, las últimas 2-3 semanas, cuando ya nos impusimos la disciplina de tenerlo listo para la feria del libro. No sé si eso se debe decir. Sí, que te digan las editoras. Y entonces hice un trabajo porque la novela estaba, pero había que cerrarla, había que corregir, había que tal. Entonces yo escribo, algunos habéis visto a lo mejor en redes sociales, en una mesa rodeado de papeles. Esa es la penúltima fase, la última fase. Cuando ya tenía toda la documentación organizada y entonces para escribir cogía miraba, luego no sabía dónde había pues, una hoja y otro papel, desastre. Pero escribo en una cama china que tenemos en casa, en una habitación que da al jardín. Entonces yo me siento y escribo. Entonces esas 2 últimas semanas, 10 días, con la editora final Maya Granero, que ha hecho especialmente un trabajo maravilloso, no dormía en la cama.
iba a la radio. Después de la radio ya echaba una siesta y me ponía a escribir. Y a las 10 de la noche me ponía unos cafés de 1,5 litros. Y entonces hablaba de vez en cuando con Maya para ordenar, para organizar y tal, y me ponía a escribir. Y cuando me entraba sueño, estaba en la cama, cogía un ordenador, me ponía así, dormía media hora, 1 hora, y cuando me despertaba otra vez, me ponía a escribir. Y así conseguí terminar. Que yo soy muy marciano. Claro, tu manera de escribir es una cosa serena, maravillosa, claro. Como la gente. La diferencia entre un artista y un tipo que, como tú dices... No, al revés, el artista eres tú. ¿Qué dices? Pero, ¿de verdad que escribes sin una mesa y sin un... y te echas siestas en medio? No, eso no. A ver, esa es la parte final. Pero yo escribo, yo me siento en la cama, con las piernas estiradas, mirando al jardín, mi perro a veces se tumba y se pone ahí conmigo, y escribo yo escribo siempre con el diccionario, porque no me gusta mirar las palabras en internet. Me gusta manejar el diccionario porque cuando buscas una palabra, de repente por el camino te encuentras algunas y te quedas también con ellas. Y con el diccionario sinónimo me pasa igual. Entonces, yo me pongo así, con una especie de cojecito del ordenador, el cojín me lo pongo porque me insiste Sandra, porque si no se me libro la cara. Entonces me pongo el cojín y tengo ahí el diccionario, parte de la documentación, otros libros, algunos de los que por ejemplo el de Ángel Tomborel le tenía siempre, porque cuando tenía alguna duda le consultaba, el del avión, y los de la historia de Portman también, y escribo. Entonces, cuando me canso, pues quito, tal, voy al baño, ceno y tal. Y en la última etapa lo que hacía era aprovechar, ya que estoy en la cama, voy a dormir. Sin dejar de escribir. No escribo en la mesa. Y además escribo muy cómodo, ¿eh? Y cuando he escrito en mesa, porque necesitaba tener mucho más material del que tenía habitualmente, porque yo creo que sí, la fase final, para no dejarme nada en el tintero, de la documentación importante, estaba como cómodo. ¿Qué cosa? Oye, perdona, Marcel Proust escribía en la cama. Ya, bueno. ¿Qué quieres decir con eso? Que hay gente que ha escrito cosas interesantes que escribía en la cama. No, me pasa nada. Y no sé, y el lenguaje era eso, buscado, y la manera de buscar inspiración era leer. Yo he leído durante prácticamente los 4 años de trabajo de la novela, el último año y medio ha sido el gordo, pero he tenido los episodios nacionales en la mesilla, y no lo sabe, yo leía los episodios nacionales, o bien, para hundirme la moral, leía a Valle Inclán, y lo he dicho también en alguna entrevista, cuando veo cómo describe el viento sobre la enredadera en una piedra mientras está lloviendo, porque hacía esto escribiendo. Pero eso, Valle, Clarín, todo lo que podía del siglo pasado para empaparme de aquello. Y con respecto a lo que hablábamos antes, es curioso, porque la novela de María la Nueva es una delicia, que es Las hijas del capitán. Está fechada en Nueva York, en un Nueva York de principios del siglo, donde curiosamente triunfan algunas décadas antes algunas personas, como Carmencita, Carmen José, que se llama igual que el personaje, que era la cuñada del Rojo de los Galateos. Y a finales del siglo XIX y principios del XX hay un fervor flamenco en Nueva York, del que ¿sabes quién sabe mucho? Porque ha escrito 3 libros. Gamboa. Sí. Y a mí me gustaría que si el público decide aceptar esta novela, ya que pequé de vanidad al pensar que a alguien podía interesar en lo que escribía, me gustaría escribir una segunda parte, en la que algunos de los personajes van a tener un recorrido que ha quedado a medias, y en el que ya anticipo que intentaré en lo posible contar aquel Nueva York y la Inglaterra a la que viajaba luego, porque gran parte de lo que no se cuenta en esta novela
de lo que se da por entendido y que requiere más recorrido está también en Inglaterra. Entonces habrá un... Estoy hablando, nunca había... tenía en la cabeza. Pero ¿con María, ¿Puedo? ¿con María protagonista otra vez? No sé qué hacer con ella, pero ya será... A ver, como no hay algún personaje que apareció como casualidad y algún otro que estuve a punto de matarlo, o sea, de no llegar a existir, que son claves en el final de la novela y que van a estar muy presentes en la siguiente. Y supongo que sí. Supongo que sí. Pero lo que quería decir, lo curioso, es que si la primera pista de la primera novela me la da María Dueñas, después de la primera información me la da María Dueñas, la primera información, estoy seguro, del Nueva York de principios de siglo, y además ella me la da María Dueñas. Lo cuento todito. Eso siempre que haya la suficiente aceptación como para, después de la vanidad de pensar que a alguien le podía interesar esto, está la segunda manera de que haya una segunda novela. Me ha gustado el oficio de escribir. Es buenísimo. Me ha gustado. Es buenísimo. A pesar de que Arturo me dijo también, cuando yo le decía, oye, pues esto es durísimo, él me dijo, y me va a permitir que hay algún amigo de él que entenderá que lo repita, prefiero una conversación privada, yo creo que sufro mucho haciéndolo. Yo llevo 36 años escribiendo y todavía acabo salir. Pero vamos a ver, a mí me ha gustado mucho, María. Y ya que te tengo aquí, pues yo, lo que pasa es que ya estamos aburriendo a este amable público que ha venido a compartir el día más feliz de mi vida. Pero te preguntaría tantas cosas para hacer caso. Yo sí. Para no hacerme caso, me quieres preguntar. No, porque en la próxima, si hay próxima, te prometo, y ya lo tengo en la mente, que voy a hacer un mapa. Pues no hace falta, si a ti no te hace falta, no. Ya, pero seguro que sufro mucho menos. No, pero si no te hace falta, no pasa nada. Y además luego los mapas, yo los hago y luego los cambio 70 veces, o sea que da igual. Fíjate, si yo creo que contarlo en primera persona y decir tantas veces en la novela, como digo, que la memoria es frágil es un recurso cobarde para esconder mi propia inutilidad, es decir, mi propia incapacidad para tener un orden en la novela. Mi hija me decía cuando la leyó, dice, Pablo, me fascina ese señor de par de un sitio a otro, tal y como lleva. Y claro que es fascinante, sí, pero y sí me ha salido porque soy un desastre. Me ha salido estupendo y la siguiente te va a salir mejor, pero es que lo que estás comentando ahora del flamenco en Nueva York a principios de siglo y después, darle unas cuantas vueltas porque ahí hay un material maravilloso, pero desde la época que tú dices, desde principios de siglo hasta los años 60, 70, 80. Yo el otro día estuve con Casilda Varela, la primera mujer de Paco de Lucía, y todavía me contaba historias de cuando iba con Paco, con hacer todos los conciertos en Nueva York, y yo he estado también investigando en épocas anteriores. Ella me hablaba de los 60, de los 70, y yo hablaba de los 30, los 40 antes, y ahí hay un mundo, un microcosmos del flamenco en Nueva York maravilloso, desde anécdotas a carrerones, a historias tremendas. No es que quiera, no es que les quieran arrancar para que ya no escriban más pero sobre el avión, pero atención, verano de... Escriba. No, porque yo ya he escrito sobre la historia. No, porque la mía tiene un poquito, además, lo toca. Pero escribiendo el flamenco va a ser primero que no hay ningún problema. Esos libros que hice de Gamboa recuperó lo que estamos delante de la mina. El primer viaje que hizo Carmencita con el Rojo del Alpargatero en 1894 en Nueva York, hay una grabación. ¿El Rojo también fue a Nueva York? Sí. ¿Ah, sí? Iba de guitarrista cantadora, compañero. Hay una grabación está en YouTube. de 10-12 segundos. ¿Qué es Carmencita Dauset? En YouTube está. Y si lo veis, os va a sorprender. Estamos hablando de una de las más famosas bailadoras flamencas de finales del siglo XIX. Mirad lo que se entendía entonces. ¿Cómo baila? ¿Cómo era el flamenco? No tiene nada que ver con lo de ahora. Es casi más una jota. Bueno, pues yo lo que tengo en el móvil, la primera documentación que tengo de la siguiente. Actuó en Broadway, en los. No, era una. La gente iba más a verla. A Carmencita la española. Más a verla.
finales del siglo XIX y efectivamente los Pargateros fue con ella. El Pargatero es... Pargatero es un personaje importante, Sí. tiene Aquí aparece apenas un capítulo esbozado. importante, pero el capítulo de los Cafés Cantantes... Oye, de todas formas, se trata de hablar de esta novela. Es que yo creo que... A mí me gusta mucho Samuel el Pistolero, asturiano. Pero el malo hasta decir... Coño, es que los malos también tienen su atractivo. No, de hecho, Muy malo, es muy malo. Zapata, veréis que yo he procurado ser muy respetuoso con los personajes reales. Muy respetuoso atendiendo a lo que se sabe de ellos, o sea, no desviándome ni inventándome nada. Me preocupaba cómo retratar a José Maestre, me preocupaba cómo retratar a Visitica, de la que me he enamorado. A Visitica la he exagerado un poquito el personaje porque es que me he enamorado de ella. Sí, se te ve. Una delicia. Hasta la has puesto guapa. Su hija era muy guapa. Hombre, muy guapa. La hija de Visitica. Sí, yo para Visitica la has puesto hasta guapa. Sí. Que sí, que estás enamorado de Y ella. a José Maestre le he puesto atractivo. También. Pero hay una cosa en el personaje de Lobo que a mí me ha intrigado. Cuando al final ves, cuando en los repasos finales ves la novela, te das cuenta que es, le pones mal, le pones en lo peor, pero le humanizo mucho. Porque al final le tengo afecto. Y voy a decir algo que yo cuando vengo sigo poniendo flores en su tumba. Es verdad que la tumba está totalmente olvidada. Sí, está en una esquina. dejada. Tengo la foto. O sea, tú entras en el cementerio de San Javier, que está lleno de panteones, y que me corrija alguien si eso no es olvido. Y entonces tú entras, y en una de las paredes al fondo, después de un pasillo que me costó encontrarla, porque claro, yo cuando vas allá y quieras encontrar algo, es una lápida gris y una cruz, sí, una cruz de mármol, en el que pone memoria de Miguel Zapata Sáez, muerto el 16 de julio de 1918. Hace ahora 100 años. ¿Y no está con nadie de la familia? No, está él solo. ¿Por qué está en San Javier? San Javier. Era Era San Javier. Nos corrigen por aquí, hay dos más. Pero no están puestos en la lápida. Pero dos con él en el... Sí. Es que son las Mis nietas de José Maestre. Ay, no lo pone. Y no pone, pero yo pensaba que estaba él solo. De sus hijos. Y Juan, el más pequeño de todos. De los nietos. El más pequeño de los hijos de José Maestre y Obdulia o Visitación. Ah, no, Juan. Ah, de Obdulia. Bueno, Soy hija de la primera mujer. Es que yo recuerdo los nombres. A ver, Visitación muere cuando nace Miguel. Sí. Luego se casa con Obdulia. Y luego se casa con Obdulia. Yo soy hija de Obdulia. Yo soy nieto de Obdulia, nieta. Nieta de Obdulia. Hija de Juana, que sale en el libro. Sí, y Obdulia también. Lo que pasa es que Obdulia tiene poco papel. Juana, era mi madre. ¿Sabes de dónde? No, la que sale es Juana, la otra Juana, ¿no? es Juana Hernández. Ya, no, pero me parece que dice la hija de Obdulia, Juana. Ah, puede ser que en algún momento la refiero. Esa es su madre. Sí, seguro. Yo hay una cosa que me gustó mucho cómo quedó, pero me costó mucho escribir. Y el primero que lo ve y me dice que le ha quedado bien es Miguel. Es el accidente de Navidad. Luego Carlos Pellegrín, que debe estar por aquí, ingeniero de minas, lo vio y también le gustó. Aunque me hizo como 6 folios de notas. A pie de texto, respetando el texto. Y corregí todo lo que me sugería. Y por eso creo que ha quedado bien la descripción. Me interesa mucho la descripción. Me interesa mucho la descripción de las enfermedades. Me interesa mucho la descripción de las casas cueva. Lo que se vivía y cómo se vivía ahí dentro. Me interesa mucho hasta los olores. Me parece que yo soy muy de olores, entonces he intentado reproducir el olor, cómo debía ser. No es muy difícil imaginarlo. En las calles no había, evidentemente, servicios. Entonces olían como os imagináis que podían oler. Y eso me parece que forma parte de la sordidez de una historia en la que hay mucha violencia. Para mí fue una sorpresa, y ya no me enrollo más, para mí fue una sorpresa el saber que la gente iba armada como iba armada. Que esto se parecía más
a la imagen que tenemos ahora mismo de un pueblo del oeste que a la imagen de cualquier zona española de la época. El testimonio de las armas no solamente viene de generación a generación, sino la prensa está llena de noticias, y la primera que a mí me llega es de una información del Liberal, en una edición de nosotros, que hay una, y esa se cuenta en la novela, aunque novelada y con Samuel como uno de los protagonistas. La Guardia Civil actúa, hace una redada en un bar y detiene, me parece que es a 10 o 12 personas. Hay 10 detenidos y se decomisan 16 armas de fuego. O sea, había más armas de fuego que tíos tomando. Con lo cual alguno llevaba más de una. Y esa imagen tremenda, que yo no lo recordaba así, de Zapata y sus pistoleros, uno de los cuales es Samuel, que es uno de los protagonistas al final de la novela, es real, responde a la realidad. Y la gente se iba a caballo. La escena que ilustra la valentía de la niña cuando se le enfrenta al pistolero y le pone el cañón delante, eso pudo pasar perfectamente, sobre todo si visitación fuera como la visitación que yo describí, y ojalá, creo que era así. Porque entre otras cosas, Maestre, que no era tonto, no conocía el sector de la mina, se hizo con él rápido. Estoy seguro, y esa impresión la comparte también los dos de aquí, que por la asesoría de la propia visitación. Y no sé, muchas gracias. Ah, sí, sí. Nos llevamos 2 horas. Una presentación extraña. No, perdón, he sido café. No, Lola. Como hay que bajar el estreno, vamos a bajar. Y bueno, yo agradezco en nombre de la editorial y a Juan Ramón, que nos ha dado una historia maravillosa de leer y, bueno, sobre todo para vosotros me imagino que sabéis casi primera persona de qué se trata. Y aunque él dice que le costó, yo creo que ha hecho una gran novela que se lee deliciosamente y le agradezco a él que me haya dado todo lo que tenía para materializarla. Y muchas gracias a todos vosotros, en nombre de la editorial, por estar aquí, por acompañarnos y que la disfrutéis como yo la he disfrutado.